Dímelo, corillo, bendiciones, que es la que hay, hermano. Me siento súper contento. Yo digo que hace tiempo no grababa un podcast. Esto no es un podcast, pero es como si lo fuera. Y es brutal, hermano, porque, hermano, Dios siempre te pone en escenarios que tal vez o tú no esperabas estar o no esperabas que el momento se diera tan rápido. De verdad que sentarte con personas que admiras, yo creo que, hermano, pone a uno contento. Y miren a quién tengo aquí al lado mío. Hay historia. De verdad que hay historia. Pero, hermano, Brian Caro en la casa. Brian, ¿cómo te sientes? Gracias. Súper orgulloso también de ti, de ver el trabajo que estás haciendo, verte siendo medio de bendición para tantos eventos. Dios te está abriendo esas puertas. Entonces, verte donde tú estabas y ver hacia dónde Dios te está dirigiendo, pues de la misma manera, mi admiración y ver jóvenes como tú que Dios los está levantando, pues para mí es una bendición. Amén. Mano, yo creo que, como te estaba diciendo fuera de cámara, yo te he escuchado miles de veces y yo no puedo creer que a mí se me haya olvidado. Es que Mi testimonio. Tu testimonio. Subí tantas veces antes que me acuerdo de las prédicas, me acuerdo de muchas de las prédicas, Claro. pero como darle tu testimonio, vamos a darle un refresh aquí para la gente que tal vez mucha gente te está conociendo de un tiempo para acá, Claro. pero se le olvidó el Brian del principio. Cierto. Y yo creo que para llegar a donde estamos ahora tenemos que conocer donde estábamos, Claro. la historia que hay. Así que Brian, ¿qué tú me puedes contarle? Vamos a hablar de tu niñez. Yo creo Claro. que desde tu niñez, ¿qué tú me puedes contarle de Brian Caro? Pues mira, Brian Caro dentro de todo fue un niño criado en un matrimonio disfuncional, lamentablemente, pero sí tenía una madre de fe, tenía un papá que lamentablemente, pues, ¿verdad? No tenía muy arraigada la fe, pero ahí pude entender lo que es la gracia inmerecedora, porque a veces pensamos que si yo me crío en un lugar donde no es efectivo o espiritualmente no es cristiano, la gente puede pensar como que Dios se haya olvidado. Entonces, en mi caso, yo pude ver que en medio de mi crianza, que a lo mejor no tuve los perfectos padres, pero sí una madre de fe, pues pude entender que Dios literalmente estaba haciendo algo desde mi niñez. Bueno, la gente no lo sabe, mucha gente, pero yo era pelotero. Sí, desde muy chiquito, yo jugué desde Pampe, yo era pelotero, yo era catcher oficial de Aguadilla por varios años. Y lamentablemente cuando ya íbamos a viajar para México para representar a Puerto Rico por primera vez, yo me lastimo el muslo. Entonces eso fue como la excusa perfecta para yo apartarme y decir, ¿sabes qué? Mira, no voy. Porque ¿Bailar tu sueño? Sí, no, y no tan solo de mi sueño, apartarme de Dios, porque yo soy nacido y criado en el Evangelio, porque aunque mi papá no practicaba la fe, mi mamá me llevaba a la iglesia. Entonces, yo incluso hoy estaba con unos hijos espirituales de la casa y lo llevé a la primera iglesia Mission Ward de Borinquen, Aguadilla, y ellos estaban impresionados. Y allí los llevé, allí me crié, allí crecí espiritualmente, pero siempre yo creo que en ese momento de niñez y de juventud, más bien yo conocí un Dios histórico, un Dios que me predicaron de la Biblia, pero hoy yo puedo decir que conozco un Dios personal. ¿Por qué? Porque cualquiera puede escuchar una prédica chévere, se te paran los pelos, brutal, pero cuando eres procesado en un proceso, yo creo que ahí lo que tú lees toma vida, porque ahora entonces pues yo vi a Dios desde otra manera. Entonces pues mi crianza fue dentro de pelota, fui barbero, estuve descontrolado muchos años desde muy chamaquito, en mis 15 años, pero gloria al Señor, a través de todos esos momentos difíciles, hoy estoy aquí, porque la gracia me alcanzó. Bueno, cuando tú dices barbero, me acuerdo que recién te sacaste un episodio, mano. Yo Con el Bori, mano. Yo sé que yo lo voy a conocer, no sé dónde vaya a ser el momento. Amén. Pero de que Bori te voy a conocer, créeme que sí. Mano, y más que conocer, mano, compartir con él, yo sé que en algún momento. Pero, ok, esa etapa de barbero, mano, sabemos que yo digo que ahí es cuando Dios te prepara, yo diría, para escuchar personas. Por lo menos mi barbero es como si fuera mi psicólogo. Eso es muy cierto. Ese hombre me escucha a mí y por ahí para abajo y hablamos, ¿me entiendes? So, cuando tú ves la vida como barbero, obviamente sientes eso, como que Dios te preparó en ese momento. Fíjate, ahora desde esta madurez entiendo que sí, al principio no lo entendía porque pues en muchas ocasiones la gente te habla y aunque tú puedes ser de levantamiento para otro, no es hasta que tú entiendes el propósito de Dios real contigo que tú dices, óchale, si Dios viene trabajando conmigo desde hace años. Por ejemplo, ahora tú me haces pensar y ahora digo, ónchale, es verdad, o sea, no lo había visto de esa manera, porque los barberos somos psicólogos, somos aquellos que escuchan, somos hermanos, podemos ser padres para muchos. Entonces, pues sí, mira, yo entiendo que sí, está buena observación y yo creo que
Dios nos estaba preparando porque no cualquiera se atreve a hablar. Porque hay gente, mucha gente que le tiene miedo a hablar. Entonces yo creo que, pues sí, yo me estaba preparando y hoy es que me tienen que quitar el micrófono, si no me quedo hablando. Oye, mano, mencionaste que esa fue la excusa de Dios. la tuya. Exacto. Para salirte. ¿Ok? So, ¿cuál fue la excusa de Dios para traerte de vuelta? Pues mira, la realidad del caso es que cuando yo tenía 20 años, hace 18 años atrás, hoy en día tengo 38 años, yo digo que la excusa de Dios para atraerme fue utilizar o permitir el dolor en mi vida. Fue ese momento duro donde son aquellas veces que Dios te viene advirtiendo una y otra vez, pero a veces nosotros como boricuas al fin y como hombres rebeldes al fin, yo me había apartado 7 años. Y en esos 7 años yo me descontrolé de tal manera que yo pensaba que ya Dios no tenía ningún tipo de propósito conmigo, porque una de las cosas que hace el enemigo es que te quita la identidad. O sea, el enemigo comenzó a quitarme esa identidad de hijo de Dios y me comencé a creer otras cosas de quien yo realmente no era. A los 20 años yo pierdo a mi hijo, una Pick-up F-150, me lo arrolló, me le quitó la vida y de esa manera fue la excusa de Dios de no permitir que el dolor me matara, sino permitir que ese dolor fuera el ancla para él poder hablar conmigo otra vez. Porque a veces cuando estamos en la bayolla no escuchamos a Dios. Pero en el momento de la depresión, donde yo quería quitarme la vida porque yo me sentía pésimo papá, pésimo hombre, ahí el Señor me llamó la atención. Dato curioso, me llamó la atención, pero realmente son esos momentos de Dios que a veces no entendemos, pero hoy lo podemos entender. Porque ¿de qué manera Dios te llama así? Porque, por ejemplo, digo, a mí no me ha pasado y ¿sabes? Me imagino el dolor que Claro. perdí a mi hermano. Sé que mi mamá sabe lo que es ese dolor. Pero ese detalle de, mano, querer buscar más a Dios, pudiendo reclamarle. Sí, yo le reclamé porque cuando mi hijo muere, yo no estaba bien con Dios, aunque Dios siempre nos ama. Y en ese momento de la sepultura fue el momento más difícil de mi vida. Y recuerdo que una vez, la única vez que una de las pocas veces escuchó a Dios audible, me dijo: muchas veces te llamé con lazos de amor y no me hiciste caso, te llamé con lazos de dolor. Fue ese día donde yo creo que yo dije, ya me cansé. O sea, ya me cansé, yo necesito hacer un cambio en mi vida. Y fue ese día donde le entregué al mes y medio de la muerte de mi hijo el corazón a Jesús. Le dije: mira, Señor, ya no puedo más. Yo tengo que entregarme. Y yo creo que ese fue el lazo más impresionante de mi vida, donde yo dije, ya, me rendí y dejé que Dios hiciera lo que quería hacer. ¿Y qué te llevó a hacerlo? Por ejemplo, a muchas personas el ir a visitar una iglesia, otras personas escuchar una canción, otras personas están en la radio y escuchan un mensaje bíblico, pero a ti, ¿qué fue lo que te llevó a rendirte a ustedes? Pues mira, un culto evangelístico en una cancha donde a varios pies había muerto mi hijo, y es allí en la cancha donde me predican. Por eso sale el ministerio de la iglesia en la calle, porque a mí no me rescata una iglesia en la iglesia, a mí me rescata una iglesia en la calle. Entonces ese pastor me amó. Yo pensaba que era un religioso porque estaba bien vestido, más camisa manga larga, bien vestidito, y eso es un religioso. Y el religioso cogió el de la gorra, el de las pantallas, el de los tatuajes, lo amó, lo abrazó, me dijo: hijo, Dios te ama. Fue el día que yo me reconcilié con el Señor, a 15 o 16 pies donde había muerto mi hijo, y comencé a renegarle a Dios en ese momento. Y le dije: Señor, ¿sabes qué? Está brutal que tú me haces aceptarte en un lugar donde tú mismo permitiste que me quebrantaste. Y el Señor me dijo: enemigo que tú no confrontas te vuelve a visitar. Yo tuve que volverte a confrontar a ese enemigo y lo pudimos vencer de la mano de Dios. Entonces ese fue el día que yo me reconcilié, y fue un proceso bien duro, porque el primer año de mi vida, ya estando en el evangelio, fue muy duro. O sea, fue muy duro, aunque yo me casé con mi esposa, que fue mi novia de siempre, aunque me viven 2 hijos todavía, que hoy tienen 18 y 19 años. En ese momento realmente fue muy duro, porque acuérdate, yo estoy volviendo a conocer a un Dios histórico. Ahora yo estoy revelándome un Dios personal. Entonces yo comencé a pelear con Dios muchas cosas, pensé que todo era malo. La gente no lo sabe, pero el primer año yo era súper religioso en todos los aspectos. RT full, aunque mis pastores no eran así. Fue algo, yo digo que fue un proceso de Dios para yo diferenciar qué es correcto y qué no es correcto. Claro, yo creo que eso fue parte de mi proceso, y si me preguntan, yo no volvería a pasar ese año. Fue muy duro, tanto en el matrimonio, en las finanzas, porque yo era barbero, y literalmente ver que
que yo le entregué todo a Dios, literal, para predicar su palabra. Entonces, pues fue bien duro, pero dentro de todo vi la mano de Dios conmigo y hoy por hoy, pues, doy gracias a Dios porque aún en los momentos difíciles, Dios estuvo brutal. So, en ese mismo año del quebranto, ahí mismo fue que tú ejerces el ministerio. Al año, fue como a los 2 años y algo, en el año y medio, 2 años, ya comencé a predicar. Si mi mente no me es infiel, probablemente puede ser el primer año. Yo tengo un problema bien grande, que a mí las cosas no me olvidan. Pero por ahí de año a 2 años yo comencé a predicar. Literal. ¿Y cómo fuiste tan acelerado? Por ejemplo, aunque en un año pasan muchas cosas, pero como quiera, ¿qué te llevó? Mano, yo digo que hay hambre. Sí. Hay hambre. Pero ¿cómo nace esa hambre? Porque de momento uno con el no entiendo, dice, ¿cómo yo voy a predicar algo que no entiendo? Pues mira, yo espero que no me hagas bullying, pero Brian Caro empezó predicando. Brian Caro empezó cantando. Mira. Sí, papi, las canciones de René González, las canciones de Samuel Hernández, Anuncio No Pagado. Comencé a cantar esas canciones y ¿qué pasa? Que en medio de las canciones yo comenzaba a soltar palabras y pastores me veían y decían, pero ese muchacho no solamente canta, sino que también suelta palabras, va a ser tremendo predicador. Y recuerdo que un día, un pastor de Isabela, que fue mi primera predicación, yo prediqué el poder de un soñador, hablé de José el Soñador, me acuerdo como hoy. Y ese fue el primer pastor que se me escapa el nombre ahora mismo, pero era de Isabela, que estaba bajo la cobertura del pastor que era mío. Y ese fue el primer día que yo prediqué. Pero fue otro que vio mi potencial. Sí yo lo creía, sí yo lo identificaba, pero ahí había algo que me atrapaba del miedo. Porque aunque yo era barbero, hablaba con todo el mundo, siempre yo fui líder. O sea, siempre yo fui en la pelota líder, en la barbería me gustaba ser líder. Todo ese tipo de cosas, yo veía que ya venía Dios trabajando conmigo, pero sí, en ese momento fue otro que lo identificó. Yo lo pude identificar también, lo acepté, trabajé y hoy por hoy pues soy quien soy. So, bueno, cuando dices esto, bueno, se me paran hasta los pelos porque, brother, hay muchas cosas que Dios me lleva confrontando últimamente. Y esto como que en parte no lo confirma, muchas de esas cosas. Ahora bien, cuando vienes, ¿sabes? Llevando este ministerio, obviamente haciéndolo crecer, está soltándote más que músico. Ostras, yo no me lo hubiera imaginado. Es más, ahora yo tengo la curiosidad de escuchar a Brian Caro cantando. Dice el Señor que no. Dice el Señor que no. Bueno, Brian, vemos que durante los últimos, ¿cuántos años llevas en la iglesia en la calle como tal? Son 12 años de trayectoria desde que comenzamos el proyecto de la iglesia en la calle hace 12 años. Con el camión 6. Hubo una transición. Sí. Que no es de la iglesia en la calle nunca se fue, lo dejaste claro. Exacto. Pero esa transición, explícanos un poco de eso. Sí, cuando yo comencé a pastorear, no dejé de ser evangelista. Esa era la pregunta. Esa era la pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo el primer año y segundo año y aún el tercer año, yo tuve un poquito de conflicto. ¿Por qué? Porque la gente venía a la iglesia en la calle Templo y venía a buscar el evangelista y se chocaba con el pastor. No es lo mismo porque el evangelista es aquel que te da un mensaje de salvación. Claro, el pastor también, no me malinterprete, pero es un poco más evangelístico, más salvación, más redención, más sanidad interior, pero el pastor tiene que formar otras cosas. Entonces yo veía que la gente chocaba porque decía, pero yo vengo a buscar al evangelista y me tomo con un pastor que me está formando y discipulando. Entonces eso provocó en mí que yo me tuviera que poner a orar y decirle, Señor, hay algo aquí que no me cuadra, hay algo aquí que veo como que se está encapsulando, se está como paralizando, aún viendo éxito en el ministerio. Y ahí fue que Dios me habló de Casa Vida y Reino y me dijo, Brian, vas a cambiar el nombre, vas a cambiar los colores que identifican lo que es la iglesia. Y fue la gloria de Dios en todo su apogeo, literalmente ver a Dios hacer cosas impresionantes en lo que es Casa Vida y Reino. Hoy por hoy somos una iglesia maravillosa donde tuvimos que abrir en segunda celebración, ahora no solamente a las 6 los domingos, ahora a las 3, porque no cabemos, no vamos a bar. Gracias a Dios. A las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y a las 3 de la tarde. Sí. No, a las 6 de la mañana, digamos, no va ni mi abuelita. Bueno, tienes el Coca-Cola Music Hall. Amén. Yo creo que esto es algo que
tú llevas hablando de que quieres hacerlo y que vas también para el Choli. Yo sé que en algún momento vamos para el Choli. En el nombre de Jesús. Vamos para el Irán Beaton, vamos a llenar todos esos estadios, pero para el Reino. Yo sé que en algún momento se va a dar. Pero hoy en día se está viviendo y se está a punto de cumplir el sueño del Coca-Cola. Háblame de eso. ¿Cómo nace ese sueño? Pues mira, lo que pasa es como yo le he explicado, en la iglesia en la calle empezó en las cárceles residenciales, plazas públicas, estacionamientos de coliseo y no había todavía hecho un evento en un venue. O sea, no es lo mismo tipos de sitios a ese venue como tal, porque vamos a otra esfera social. Ya fuimos a los presos, fuimos a los de escasos recursos, medios recursos, y cuando tú miras a ver, pues nos faltaba eso. Nos faltaba lo que era el Coca-Cola, y pues ya el 7 de junio, domingo, a las 4 de la tarde, que es una realidad. Estamos en el Coca-Cola. Es una experiencia. Es una experiencia. ¿A qué tú te refieres con experiencia? Yo sé que... Uy, yo creo que yo tengo una idea. Claro. Pero para esa gente... Lo que pasa es que no vamos a tener una experiencia ni con la iglesia, ni con el templo, ni con el concilio, ni con Brian, ni tan siquiera con la iglesia en la calle. Vamos a tener una experiencia con el Espíritu Santo y no es casualidad que nosotros estemos hablando de esto y hay una banda de unción en la parte de atrás de nosotros, porque lo que va a pasar literalmente en el Coca-Cola será una experiencia sobrenatural. Mano, ¿dónde podemos conseguir los boletos? Tiquetera.com, tiquetera.com, y si vio el video aquí, le tienes que dar saber a él de que tú vas para allá, lo vas a dejar en los comentarios y los esperamos allí el 7 de junio, domingo a las 4 de la tarde. Vamos. Estamos En la casa, estamos activos. Ya está todo confirmado. Génesis Colón, cita con el padre, Elizani, Brian Caro. ¿Te imaginas? Tú aquí y juntos a adorar. Boletos en tiquetera.com.